Buenas noches. Gira Monte Sinaí les da la bienvenida al webinar Los nuevos retos del liderazgo empresarial con la presencia del arquitecto José Manuel López Campos, presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, Concanaco Servitur, al licenciado Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, CONCAMIN, a quien agradecemos nos acompañen en esta interesante charla. Ahora sí, le paso la palabra al contador Emilio Penjos para dar inicio. Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Mi querido Paco, José Manuel, es un gusto tenerlos en Monte Sinaí con nosotros. Antes que nada quisiera darles la bienvenida en nombre mío, en nombre de nuestro presidente, el señor Jacobo Cheja Mizrahi. Muchas gracias por estar con nosotros y poder compartir con esta noche la realidad que se ve desde la cúpula empresarial de nuestro país. Tenemos la fortuna de tener a dos grandes líderes. Uno que representa claramente todo el sector secundario del país, toda la industria y todas sus cámaras que en ella están, Francisco Cervantes, y José Manuel López, que está en la parte de servicios, turismo y comercio. Para comenzar, quisiera darle la palabra al arquitecto José Manuel López Campos, pidiéndote, José Manuel, que te presentes y nos puedas dar una pequeña reseña de quién eres y tu representatividad. Hola Emilio, muy buenas noches a ti y a toda la comunidad. Es un placer estar en esta reunión virtual. Un saludo para todos. También para mi amigo Paco Cervantes. No es muy frecuente que tengamos la oportunidad, aunque somos muy amigos en lo personal, de que dos confederaciones hermanas estén compartiendo este foro. Son las que representan casi el 95% del Producto Interno Bruto Nacional y la mayor parte de los empleos formales entre la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo y la Confederación Nacional de Cámaras Industriales. Yo represento al sector terciario. En el sector terciario están los segmentos de los que ya hablamos, el comercio, los servicios y el turismo, donde se encuentra cerca del 60% del empleo formal y más del 51% de la contribución al Producto Interno Bruto Nacional. Concanaco es la organización empresarial más vertebrada, tiene representaciones en 900 ciudades del país, tiene cerca de 800,000 afiliados, hay 256 cámaras en México de comercio, servicios y turismo y 650 delegaciones. Esto le da una gran representación, especialmente por la diversidad, no solamente de los giros, sino también de las diferencias afiliamos desde la tienda de la esquina hasta grandes cadenas comerciales o hoteleras. Eso es lo que la hace tan rica, tan vasta, y tenemos representación de extremo a extremo de la República, de frontera a frontera y a todo lo ancho. Eso es Concanaco y nos da mucho gusto poder compartir con ustedes esta reunión. Especialmente en estos días de reactivación que empiezan, en los que tanto tendrá que ver los sectores que representamos. En materia de comercio, podemos hablar, si el tiempo lo permite, está muy próximo al Buen Fin, que es una actividad que coordina Concanaco junto con otras organizaciones empresariales. En tema de turismo, pues hoy en la mañana tuvimos la inauguración del Tianguis Turístico Digital. Pues muchas gracias, Emilio. Muchísimas gracias a ti, bienvenido al foro y pasaremos con el licenciado Francisco Cervantes. Francisco, reiterando la pregunta que estamos haciendo, ¿nos puedes platicar un poco de tu representatividad y cuál es la función que tienen todas las cámaras que están aglutinadas en tu confederación? Con mucho gusto, Emilio. Muchas gracias. Saludo con afecto a todos los que están virtualmente conectados. Veo a muchos nombres, muchos amigos que tenemos en la comunidad. Los saludo con gran afecto y agradecido por este espacio. Pues la Confederación de Cámaras Industriales, además, como bien lo dijo el presidente López Campos, somos grandes amigos y hemos hecho un equipo, porque además somos los dos únicos organismos que somos órganos de consulta obligatoria del Estado. Entonces son los que tenemos, ahora sí que la facultad
para que aquellas iniciativas que vea que van en contra de la iniciativa privada, ya sea del comercio, de la industria, podamos irnos a la corte. Eso es algo bien importante. Las otras organizaciones son muy importantes, pero no tienen esa facultad de ley. La CONCAMIN está conformada por 126 cámaras y asociaciones, representa 1.220.000 industrias a lo largo y ancho del país, representa 9.2 millones de empleos directos, todos registrados ante el Seguro Social y además los mejor remunerados. Somos la séptima manufacturera, o sea, como organismos, la séptima organización manufacturera del mundo. O sea, ocupamos el lugar número 7 del mundo en manufactura. O sea, que México tiene esa gran, pues déjenme decirlo, ese gran privilegio de logística y de tener esta cercanía con el país más consumidor del mundo, que son los Estados Unidos, hablando de 3.200 kilómetros de frontera, más los litorales de Atlántico y Pacífico. Además, la CONCAMIN, ya lo dijo el presidente, juntos sumamos el casi 90% del Producto Interno Bruto. La CONCAMIN sola equivale al 35.6% del Producto Interno Bruto. Bueno, en fin, somos la economía número 11 de México, somos el número 14 país en exportaciones, el número 9 en proveeduría. Antes de la pandemia, el primer socio comercial de Estados Unidos, por encima de Japón, China y Canadá. En fin, o sea, la industria mexicana es muy potente. Ha demostrado que además del año 82 para acá, cuando México dependía de la parte petrolera 80%, pues le dimos la vuelta y hoy depende de la industria de comercio casi el 90%, ¿no? Entonces son un poquito hablar de la Confederación y lo que hace la industria mexicana. Es cierto que la inversión extranjera es muy importante, pero también todo entra con alianza con de la Confederación de Cámaras Industriales, los tratados de libre comercio que tenemos con 43 países, acuerdos comerciales y acuerdos de protección a la inversión, también son firmados por las dos confederaciones. En fin, es un poquito hablar para el contexto, que sepan lo que representan las dos confederaciones, tanto una como la otra. Su servidor, pues he tenido experiencias en las asociaciones industriales del Estado de México, mucho en la parte del Estado de México, que el Estado de México equivale a 7 estados en temas industriales. Ahí es donde fue nuestra formación en el Consejo Coordinador Empresarial del Estado, en las asociaciones industriales y en el Consejo Mexicano de Comercio Exterior, además de ocupar diferentes consejos de administración, tanto privados como de gobiernos, como Infonavit, Seguro Social, y bueno, Fonacot y etc., entre las dos confederaciones. Perdón si me alargué. Muy bien. No, muy bien, muy bien. Gracias, Paco. Regresando aquí a esta parte de tener el 90 y tantos % del Producto Interno Bruto en sus manos, estamos cumpliendo 6 meses de un confinamiento inesperado. En el caso, por ejemplo, José Manuel, tienes una cantidad importante de agremiados que han cerrado sus puertas por mucho tiempo. ¿Cómo ha impactado de forma general el COVID-19 a toda tu parte de comercio, servicio y turismo? Bueno, especialmente para los sectores que representamos, el COVID fue no solamente inesperado, sino fue fatal para muchas empresas. ¿Cuál fue el principal daño en este sector en el que se encuentra el mayor número de micro, pequeñas y medianas empresas, que son las MIPYMES? La falta de liquidez por un periodo tan prolongado, sin ingresos y en el que se tenía que seguir manteniendo los gastos. La situación requería lo dijimos desde el principio de la pandemia, de apoyos, de estímulos y de programas que permitieran que pudieran sobrevivir más empresas. Desafortunadamente hay una estimación de la CEPAL en la que incluso creemos que se queda un poco corta, cuando al término de la pandemia van a ser más de 500,000 empresas, especialmente de las MIPYMES, que no van a poder volver a abrir las puertas aun cuando ya las condiciones sanitarias lo permitan. Estas empresas en promedio representan más de 1,5 millones de trabajos que se quedarán vacantes y que no van a poder ser reemplazados.
Ese es el tamaño de la gravedad. En el caso del turismo en particular, tiene una disminución al término del año de cerca del 50% con respecto a los números del año anterior. Y el turismo ha sido hasta 2019 uno de los motores económicos de nuestro país. En 2019 generó, contribuyó al Producto Interno Bruto con cerca del 9%, fue el 8.7% del Producto Interno Bruto Nacional. Generó empleos directos por 4,5 millones de plazas de trabajo, pero de manera indirecta sumaría en total cerca de 10 millones de empleos, y que además hay que hacerlo, hay que decirlo, de empleo incluyente, porque el 64% son mujeres y el 25% de estos 10 millones son jóvenes de 30 y menos años de edad. Esto de suyo grave por la falta de empleos se agrava más cuando en un país como el nuestro, en el que año con año se incorporan a la población económicamente activa 1.300.000 jóvenes, que no se están creando esas plazas de trabajo. Cuando hablamos de la pérdida de empleos, estamos hablando de los que ya existían, pero se necesita generar un número adicional de empleos por los jóvenes que se incorporan a la actividad económica. Y otra de las consecuencias que tendrá esto, aparte de la falta de empleos, es el crecimiento de la informalidad. Las empresas pequeñas, al reincorporarse a la actividad económica, muchas de ellas tendrán adeudos, habrán quedado en incumplimiento en su actividad fiscal, y lo más probable es que se engrose el número en las filas de la informalidad. Antes de la pandemia, 6 de cada 10 empleos estaban en informalidad, y probablemente después de esta, durante algún tiempo y en tanto se regularizan las cosas, podríamos hablar de una cantidad bastante superior, en un 20% más. Gracias, José Manuel. Me quiero referir en general con los dos. Los dos me dijeron que sea totalmente abierto con mis preguntas y vamos a tratar de sacarlas adelante todas. Pero tengo una pregunta. Si los dos son los órganos de consulta obligados del gobierno, la idea de dar 25,000 pesos a cada empresario a la palabra, ¿pudo haber sido consultada con ustedes? Paco, cuéntanos un No, poco de eso. no. Esa parte no. Son iniciativas de ley donde somos órganos de consulta, ¿no? En decisiones del presidente y en decretos, solamente que sean decretos que tengan que ver con, ya sea con el comercio, con la industria, podemos entrar o debatir. Hay otras iniciativas o decisiones que no podemos hacerlo, ¿no? Y en el mismo sentido, Paco, dándole seguimiento a la pregunta, ¿qué necesitan tus industriales en este momento para salvar el negocio y los empleos? ¿Qué estarías buscando para poder ayudar en ese sentido? Con las cifras que comentamos hace un rato, tanto el presidente López Campos como un servidor, no es posible que México, el lugar que ocupa, y que no tengamos una política industrial, ¿no? Que estemos jugando en el ranking de las 15 economías más potentes del mundo, y que no tengamos una política industrial, y quiero decir, políticas públicas que faciliten e impulsen a la industria como al comercio. Eso es como número uno. Número dos, certeza jurídica y política. Son lo que se necesita. En una sola palabra, confianza. Si no tenemos esa palabra, es muy difícil generar condiciones. México estaba en las 25 naciones, en el ranking de las 25 de confianza en la inversión. Ya salimos. Ahora, no quiere decir que esto, pues vemos pasar las cosas, sino seguimos haciendo nosotros los cabildeos hacia adentro, tenemos una gran relación con el presidente López Obrador, tanto el presidente López, que además es López Campos, y un servidor, y vamos ahí pues buscando mejores opciones. Nosotros estamos convencidos, hay otras organizaciones que creen que la confrontación es el medio. Nosotros, al contrario, nosotros vamos hacia el diálogo y vamos hacia la concertación. José Manuel, yo cuando era chico me decían mis papás cuando salíamos en la tarde o en la noche con los amigos, me decían que la confianza se gana y se pierde una sola vez. Y nosotros estamos perdiendo la confianza. ¿Cómo le vamos a hacer para ganarla? Porque no es la primera historia de México en que la perdemos.
Bueno, en el mismo sentido de lo que Paco acaba de mencionar, yo te diría que ¿qué es lo que esperaríamos en el sector terciario para esta recuperación económica? Pues en primer lugar la certeza de que los planes que se plantean, de los programas que se hagan, se cumplan estrictamente, no haya modificaciones posteriores y que se puedan hacer planes a mediano y largo plazo con la seguridad de que se van a llevar a cabo. Esta certeza, desde luego, que implica el Estado de Derecho y una certidumbre en la aplicación puntual de las leyes. ¿Qué también se requiere, especialmente en el sector de los servicios, de comercio y del turismo? Se necesita el de liquidez, para eso se requiere de financiamiento, un financiamiento accesible, una mayor participación de la banca de desarrollo. En breve se anunciará, con Canaco es consejero en Bancomext y en NAFIN, en breve se anunciarán unos programas. Tal vez desde el principio debemos haber contado con apoyos más que de los de 25,000 pesos, que son para las empresas más pequeñas y básicamente son empresas de autoempleo familiares. Se requería apoyar a la planta productiva, que es a la que genera el mayor número de empleos, y que no solamente por apoyar a las empresas o a los empresarios, sino porque no se perdiera el empleo y con esto el consumo interno y con esto la productividad y con esto la capacidad del país de poder crecer y de lograr un desarrollo económico que se convierte también en desarrollo social. ¿Qué necesitamos también? Necesitamos que es uno de los grandes pendientes de la Administración Federal, de seguridad. Seguridad que se vea no solamente en la patrimonial, en los caminos, en la seguridad jurídica, en la que puedas tener confianza, que tú lo mencionaste al principio, en que vas a tener a buen resguardo tus bienes, vas a invertir tu capital con menos condiciones de riesgo y vas a poder estar con tu familia y disfrutar de la paz y tranquilidad a la que tenemos derecho todos los ciudadanos. Y finalmente te diría que se necesita de inversión que tiene que ser pública, que se tiene que destinar una partida importante del Producto Interno Bruto o del presupuesto de egresos de la Federación en materia de inversión, que en proyectos y programas productivos, y también una mayor apertura a la inversión privada. Estamos en espera y se supone que en los primeros días de octubre se debe de firmar un acuerdo nacional de infraestructura. Ya no es el de energía que se hablaba en noviembre del año pasado, pero son muchos meses en los que se ha dejado, o sea, no se ha podido dar ese paso. La inversión es lo único que puede generar crecimiento. El crecimiento es lo que va a crear los empleos, lo que va a generar la derrama económica que se requiere y en consecuencia poder alcanzar los niveles de bienestar a los que el gobierno federal pretende que llegue a toda la población. Se necesita de más inversión. Estamos hablando de un porcentaje importante del Producto Interno Bruto que tiene que captarse en base a la confianza y tiene que abrirse con incentivos tanto fiscales como de programas y de financiamiento accesible para que más empresas mexicanas y extranjeras estén dispuestas a invertir en nuestro país. Hay una gran oportunidad a partir de 2020. La ratificación del Tratado México, Estados Unidos, Canadá genera condiciones que en caso de darle aspectos favorables las autoridades, pueden atraer empresas que deseen participar del mercado más grande del planeta, que es el norteamericano, y que requieran de mover sus instalaciones, sus plantas industriales a nuestro país por el contenido regional y por la cercanía y por las condiciones que impone este nuevo acuerdo comercial. Adicionalmente a los conflictos que existen actualmente y que son previsibles que continuarán entre China y los Estados Unidos. Hay otras condiciones también que pueden ser palancas y motores del desarrollo, como es el turismo que mencionamos hace un momento. En esta etapa post-pandemia,
en la que México y el mundo no va a ser igual, se va a requerir de menos mano de obra porque se va a privilegiar la tecnología, la sistematización, la robotización y la automatización. Y el turismo es un gran generador de empleo. Por eso tenemos, y México tiene en este gran mosaico de los 32 estados, hay atractivos para que pueda ser una potencia turística que ya estaba en camino de convertirse. Hay que retomar esa hoja de ruta. Me dejas varias preguntas que voy a retomar ahorita en la plática. Me quiero retomar un poquito la parte de confianza. Mencionaste un tema que quiero llevar con Paco, en el sentido de que tiene que haber iniciativas por parte del gobierno, inversión también que sea motivada y fomentada, pero acabamos de recibir el presupuesto de ingresos, el presupuesto donde se van a efectuar una cantidad importante de inversión, se supone que tendría que venirse reflejado ahí y no lo estamos viendo, Paco. Por un lado, necesitamos que se sienta la confianza y por otro lado, México ha sido un país que ha ido más allá de sus gobiernos, ¿no? La historia nos ha dicho que hemos tenido gobiernos corruptos, situaciones complicadas, devaluaciones, pero la iniciativa privada ha tenido la capacidad de organizarse y sacar adelante este país. En ese sentido, ¿qué hacemos con lo poco que hemos visto, digamos, del gobierno y lo mucho que podemos ver de la parte de los empresarios? Muchas gracias. Pues mira, número uno, hablabas ahorita del paquete fiscal. El paquete económico para el 2021, pues la verdad que es un paquete muy austero. Con todo respeto, nosotros hicimos 7 recomendaciones, 7 propuestas para la medida que consideramos estratégicas y críticas para que pudiéramos enriquecer un poquito lo que dijo el presidente López Campos. Está considerado el 5% para infraestructura física, pero eso fue considerado para las obras que ustedes conocen que le llaman prioritarias, las 4 obras prioritarias, pero no hay más infraestructura. La infraestructura es lo que lleva el crecimiento en cualquier país. Hago un paréntesis. Cuando vino el presidente de Singapur a México el año pasado, me tocó recibirlo, estar platicando con él, y la pregunta obligada, ¿no? ¿Cómo una isla tan pequeña, un país que no tiene ni siquiera agua, que todo lo tienen que llevar en barco y en avión, cómo le ha hecho para tener un crecimiento y estar también en las economías potentes? Y lo que me contestó, dijo 2 cosas: educación e infraestructura. La infraestructura abraza junto con la vivienda más de 40 ramas de la industria y otras tantas de la parte de servicios. Es muy importante, por eso desde que nos cerraron por el tema de la pandemia, que este cierre total fue criminal y creo que fue una mala decisión de cerrar indiscriminadamente todas las industrias. De todas maneras, pues no se aplanó la pandemia, pues fue un grave error y nosotros insistíamos, además por ser esenciales con Estados Unidos y tener un recién firmado y renovado TEMEC, teníamos que apostarle a la industria automotriz, aeronáutica y construcción. Entre todas estas ramas que acabo de mencionar, son más de 80 ramas las que abrazan, o sea, como cadena de valor, es a lo que tenemos que apostarle a las cadenas de valor. Antes pasábamos de la parte de globalización, luego regional, hoy las cadenas de valor es lo que nos ha hecho crecer a México y a otros países que estamos en el ranking. Son Paco, las que... ¿qué hacemos? O sea, en ese sentido, perdón, retomo un poco esta parte. Nosotros tenemos una industria automotriz importante, o tenemos una industria de pantallas que exportamos N cantidad de pantallas, pero el contenido de las mismas no está siendo nacional. O sea, básicamente estamos ensamblando piezas que estamos recibiendo de todo el mundo. Si nosotros queremos incrementar la cadena de valor, necesitamos fomentar que los clústeres industriales tengan toda esta gama de productos en la inyección, en el desarrollo, en la innovación, en cantidad de cosas que no componen los productos que estamos exportando. Entonces, ¿qué tipo de cosas no estamos haciendo para generar la cadena de valor completa? Así es, lo mencionaba yo hace un rato, no tenemos una política industrial, que dentro de la política industrial, el punto 4, en todos los países, porque además la propuesta que estamos haciendo es además copia de muchos países exitosos, es como tomar lo bueno de otras naciones que les han sido casos de éxito, y es que el contenido nacional está muy pobre en México. En general, en términos generales, es un 21%. O sea, realmente México también
sí somos el país número 9, 12 y 14 en exportación y 9 en proveeduría, pero también hay que reconocer que somos exportadores de importaciones. Entonces, Okay. ese es un tema. Suponiendo que no recibimos la política industrial por parte del gobierno, voy a tratar de alejar un poquito esta situación de gobierno, voy a tratar de hablar de los liderazgos empresariales. ¿Por qué no estamos trabajando en el sentido de armar clústeres para diferentes áreas, para diferentes industrias que le den potencialidad a diferentes productos? O, por ejemplo, José Manuel, ¿por qué no combatir frontalmente el contrabando para que los productos nacionales sean los que estén al frente de esas tiendas, de esos comercios que tú representas? ¿Qué no está haciendo falta? Yo creo que es un poco más complejo que solamente si se combate el contrabando en este país. Creo que nos hace falta una política integral que esté dirigida para que podamos tener una mayor producción nacional con mayor contenido de nuestro propio país. Se necesita fomentar el emprendimiento, cosa que se ha dejado de lado en esta administración. Se cancelaron los institutos para el emprendimiento. Podemos estar de acuerdo en muchas cosas, podemos no estar de acuerdo en la forma en la que se han hecho, pero se requiere del emprendimiento, especialmente porque al joven que es emprendedor finalmente se va a autoemplear o va a generar nuevos empleos. Se necesita también una política clara de estímulo a la sustitución de importaciones que permita que haga atractivo fabricar las cosas que hoy se importan y que haga que estos porcentajes del 21% vayan en aumento de manera natural y no únicamente por la imposición arancelaria. Se necesita también fomentar la innovación y se tiene que invertir más en educación, en ciencia y tecnología, que han sido de los aspectos más castigados presupuestalmente. En la medida en la que México es de los países de acuerdo al número de habitantes con menos patentes que se registran cada año, y eso es un termómetro de la capacidad de inventiva o de innovación que se tiene en nuestro país. Dicho todo lo anterior, lo que se necesita también es una política más clara, pero que va contraria a cómo se ha tratado la informalidad, porque la informalidad no es únicamente el último eslabón, que es el que vemos, que es el ambulantaje o la venta en los tianguis. La informalidad es toda la cadena, desde la importación, el contrabando técnico, el contrabando furtivo, de todos los productos que entran al país sin pagar impuestos, la venta de productos no solamente en las calles, sino la proveeduría sin facturación. Necesitamos hacer un trabajo integral en el que la informalidad se combata, no más porque no sea atractivo formar parte de ella, que se simplifique el pago de los impuestos, la regulación, la normatividad, de manera que en esta cadena participen todos, incluso los negocios más pequeños, que no necesariamente tiene que ser recaudatoria esta política. No se trata de que el negocio más pequeño pague más impuestos, podría hasta tener devoluciones si está presentando facturación. José Manuel, veníamos, perdón que te interrumpa, veníamos ya con una dinámica de empuje a la ilegalidad, a la informalidad de alguna manera. De pronto cerramos las cortinas de los comercios o de los negocios y empieza a generarse una nueva gama de informalidad que lo voy a llamar virtual. O sea, hoy ya no nada más tengo puestos en la calle vendiendo productos fuera de un establecimiento comercial registrado, sino tengo todo un mercado completo en el Facebook y en el WhatsApp vendiendo de forma aislada de la economía una cantidad importante de productos. Nos está llevando para atrás en este sentido el COVID. Entonces, más allá de contrabando, más allá de ilegalidad, ya estamos empezando a vivir fuera del marco de la ley, de una forma impresionante. ¿Qué vamos a hacer para incorporarlos a la economía formal y que no se dañe más el PIB de lo que ya se ha dañado? Es justamente de lo que veníamos hablando, de que se necesita
hacer una política integral en donde la desregulación, la simplificación recaudatoria y una política en la que se ponga el piso parejo, que se dé el mismo tratamiento al comercio establecido formal que al que se le puede dar al que tenga, a quien se encuentre en las calles, y que finalmente se persigue el origen y no únicamente el último eslabón. ¿Cómo viene la proveeduría de todos estos establecimientos que venden estos productos? Y por supuesto, ya tenemos policía cibernética, ya tenemos nuevos impuestos para las plataformas digitales, una aplicación estricta para que también en el e-commerce no empecemos a generar una informalidad digital o electrónica, sino que formen parte todos de esta gran cadena. Si todos participáramos en el tema recaudatorio, Emilio, o sea, podríamos pensar hasta en el mediano plazo en que podríamos pagar menos impuestos al aumentar el número de contribuyentes en este país. Ojalá, tengo fe en que ese sea el camino que vayamos a llevar. Tomaste un tema respecto al tema de la automatización y también hablaste de una cantidad importante de desempleo. Y yo me regreso a la parte de la industria. Si yo le sumo a la industria el tema de la robotización, híjole, hay un dicho popular ahí que no quisiera traerlo, pero ya se puso peor la cosa. ¿Qué pasa si aparte desplazo personas con máquinas? En ese sentido, parece ser que esta revolución que trae el COVID en términos tecnológicos y de robotización, pues puede mantener fuera a mucha gente aunque se recupere la economía. ¿Cómo crees que los industriales van a reaccionar a esta parte para mantener el empleo? Así es. Fíjate que en la de Industria 4.0 o Industria del Futuro, que son las dos partes, una francesa y una alemana, que son las que están empujando la parte de robotización o digital, como le llamamos, está empujando muy duro y efectivamente está cobrando muchos empleos. Lo que estamos haciendo es las reuniones anuales de industriales, que además aprovecho invitarlos el día 29, 30 y 31 de octubre, país invitados Francia, y va a estar Alemania y España también, y Estados Unidos obviamente, es cómo preparar con la academia, o sea, totalmente agarrado de la mano con la academia, cómo preparar hacia la digitalización también el empleo, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo para que no se sigan cobrando más empleos. Y si me permites abonar un poquito más lo del contenido nacional, acuérdate que México ha tenido una competencia con Asia muy, muy complicada. No ha sido nada fácil. Hemos llegado a lugares en el ranking de veras con mucho trabajo, porque la competencia ha sido bastante grande, ¿no? Y número dos, recordemos que ya el TEMEC está firmado y habla mucho del contenido el contenido regional, uno de sus capítulos, que es el 11, entonces creo que eso nos va a ayudar enormemente. Lo que pasó con esta pandemia, también mucha de la proveeduría quiere salir de China y México se vuelve muy atractivo. Entonces tenemos que echar para que también junto con el gobierno demos esa señal de confianza para que esa proveeduría venga a México y el contenido también irlo mejorando. Tenemos 3 años, así lo dice en la primera etapa y 5 en la segunda y 6 en la tercera para que podamos mejorar el contenido nacional regional. Creo que se están ajustando las economías de la globalización a regional por continentes, ¿no? Entonces creo que eso nos va a ayudar enormemente y va muy de la mano con la parte de innovación, la digital, y lo que vemos, que no hay vuelta atrás, vamos hacia una era digital y cómo podemos preparar a nuestros trabajadores, a los nuevos profesionistas, a los más de 239,000 profesionistas que salen cada año con muchas ganas de encontrar una oportunidad, cómo tenemos que estar preparados para esa parte, ¿no? Recordemos, y aquí también, perdóname que me salga del tema y aprovecho para aprovechar el tiempo, que sí perdimos más de 1 millón de empleos con el COVID, pero también dejamos de generar 1 millón de empleos que cada año deberíamos de generar en México por los 130 millones de Volvemos a la mexicanos. misma, ya éramos muchos y la abuela nos dio una sorpresa, ¿no? Pero, a ver, nada más, volviendo con esta parte, tenemos jóvenes y los jóvenes necesitan estar conectados con la industria y con la realidad que se les está presentando. Queremos preparar a las nuevas generaciones para un nuevo mundo que viene.
Vamos a tratar de cambiar un poquito la dinámica de esta plática. A ver, si hablamos de el 2025, del 2030, porque ahorita estamos atorados en un 2020 que ya vimos que no está caminando, tenemos una cantidad importante de complicaciones. Pero a ver, díganme un ejemplo, 2025, ¿a dónde nos vemos? ¿Qué está pasando con México? ¿Qué está pasando con el comercio? ¿Qué está pasando con el turismo? ¿Qué está pasando con la industria? Si quieres empezar, José Manuel. Sí, cómo no. Bueno, si empezamos en lo que queda de 2020, 2021, como ya lo hemos dicho antes, una mayor inversión, una mayor capacidad de infraestructura que permita atraer más empresas, el mayor número de empleos que se requiere, no lo vamos a tener con el número actual de empresas con las que contamos. Se necesita traer a nuevas empresas, traer nuevas industrias que en consecuencia generarán un mayor número de empleos. Y precisamente en los sectores que representa la Concanaco Servitud es en donde podríamos tener un mayor número de empleabilidad. En las actividades de turismo ya hemos mencionado las cifras. Es una cifra sumamente importante en comparación al número de empleos que se tienen. Si tomamos en cuenta que el total de empleos formales en su mayor momento fue de 21 millones y el turismo te puede generar 10 millones de empleos. O sea, es una proporción importantísima en el número de empleos que puede generar esa actividad. Y de ahí la importancia que se le debería de dar y de apoyar a esta actividad. Pero José Manuel, también, en ese sentido, perdón, en ese sentido del turismo, entrevistaba esta semana a una persona que tiene un hotel en San Miguel de Allende y me dice que tiene hoy por hoy 98% de ocupación nacional, 2% extranjeros, con una ocupación máxima permitida del 30% y cada habitación que lo ocupan la tiene que dejar descansar 48 horas. No hay negocio que aguante esa dinámica. O sea, ¿no va a sobrevivir ese hotel a llegar? ¿O qué camino seguiremos para mantenerlos vivos? Porque está muy bien decir que los queremos recibir, pero ¿a dónde? ¿Con quién? bueno, desde el inicio dijimos que el camino de la recuperación, que no reactivación, es un camino largo, es un camino complicado y es un camino difícil, pero es lo que nos está tocando vivir. Estamos hablando hacia dónde tenemos que llegar para llegar a 2025. ¿Cuál es el camino? Actualmente, aún en los destinos turísticos en los que ya están abiertos todos los hoteles, como puede ser la Riviera Maya, el máximo de ocupación permitida es del 30-35%. O sea, no hay muchos hoteles que puedan llegar, no digamos a tener utilidades, ni a su punto de equilibrio con una ocupación, más cuando tienes periodos de desocupación entre un huésped que se va y el siguiente que ocupa la misma habitación. Pero finalmente, hacia ese aspecto hay que llegar. O sea, en comercio, también si aumentara el poder adquisitivo de nuestro país porque tuviéramos mayores número de empleos y mejor remunerados, también aumentaría la capacidad de compra y en consecuencia México puede ser un tractor de comercialización para los países centroamericanos incluso algunos suramericanos. Y en materia de servicios, México todavía está en pañales. Hay muchos aspectos de servicio que ahora, en el periodo post-pandemia, van a aumentar en mucho, como ya lo están haciendo logísticos, como ya lo están haciendo, viéndolo en la pequeña escala, todo lo que es el servicio de entrega a domicilio, por ejemplo, todas las ventas en los portales, en los marketplaces, en los portales electrónicos, todas las plataformas digitales que han crecido en esta etapa. Entonces vamos a tener que ver un periodo también de reinvención y como en la evolución de las especies, Emilio, las empresas que van a permanecer no van a ser ni las más grandes ni las más poderosas, van a ser las que se adapten a esta nueva realidad con la que ya estamos viviendo. Y dije nueva realidad, no nueva normalidad, porque lo que estamos viviendo no es normal. No es normal. Paco, háblame un poquito del 2025 que te imagines. Y miren que puse 2025
para no hablar de periodos políticos, ni de elección, ni nada por el estilo. Quiero pensar realmente 5 años para adelante, 10 años para adelante, no me importa. El tema es, ¿qué hacemos los empresarios? ¿Cómo lo visualizas? Bueno, otra vez, como disco rayado, la política industrial está prevista para la Agenda 2030, o sea, hacia el 2030. ¿Y dónde nos vemos? Pues un país muy competitivo. Es cierto que ahorita estamos pasando un bachecito. Tenemos que buscar el cómo podemos resolver todas las políticas públicas, todas estas iniciativas, a que sean impulsoras, a que sean motivadoras de inversión, pero tenemos que seguir adelante. Yo creo que México, las oportunidades logísticas que tiene son inmejorables. Nosotros tenemos, ya ves que desapareció ProMéxico, pues nosotros Sí, tomamos una decisión y una reacción muy rápida y empezamos a nombrar embajadores de la industria en los países donde tenemos tratados y acuerdos comerciales. Y hay mucho interés, la manifestación que tenemos con Singapur, con Taiwán, no con China, con Taiwán, con Estados Unidos, con Europa, casi con todos los países. Hay muchísimo interés por México, ¿no? Además, por toda la cantidad de tratados que tenemos, estos somos un captador de inversión tremenda. Estamos pasando un bache también en energía muy grande. Tenemos que resolverlo, tenemos que buscar el cómo con diálogo y ver cómo la realidad nos está alcanzando. Debemos de curar esta parte, porque también acuérdate que las columnas de la economía es la parte de energía, la parte de minería, la parte automotriz y la parte de construcción. Son 4 patas de la mesa muy importantes dentro de la economía. Entonces tenemos que buscar condiciones favorables para esto hacia una agenda 2030, y no solo en esa parte, también la parte de medio ambiente, en combate a la pobreza, en el tema social. Mucho de lo que está pasando ahorita, pues no olvidemos que también pues fue porque nos olvidamos un poco del tema social. Hoy estamos trabajando muy de lleno en esa parte, y si me permites también, abusando del tiempo, en Concamín se firmó con el presidente de la República, con 12 gobernadores, con el Senado de la República y con el Congreso Federal, el Pacto Oaxaca. O sea, cómo poder cobijar hacia la parte sur-sureste, porque la queja era que México no crecía. Teníamos un 2.3 de crecimiento antes hablando 2018, 2019, pero sí, la verdad es que sí había un México que sí crecía, ¿no? Había muchos estados, para ser exactos, teníamos 19 estados con crecimiento por encima del 3%, y otros donde está el petróleo, donde está la riqueza en tierra y mar, pues traen un decrecimiento de hasta el 4.5%, y en la media nacional daba el resultado del 2.3%, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que empujar también esa parte con todo lo que mencionamos, con toda la parte de habilidad de inversión, de logística que tiene este país, para que podamos tener un crecimiento favorable hacia el 2030, ¿no? Con todas las ventajas que tenemos. ok. José Manuel, tú eres un empresario del sureste, casualmente, y te toca ver la realidad de una ciudad espectacular que está, yo creo que es la número 1 hoy en el país, Mérida. Nos podrás decir un poquito más de lo que pasa por ahí, pero ¿por qué la diferencia de un lugar donde sí se han dado las cosas y el resto del país donde no se han dado? ¿Qué ha pasado con el empresariado? Eso es a lo que me quiero enfocar, porque son echados para adelante. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer como empresarios? Eso es lo que me gustaría oír. Bueno, yo no quisiera hablar aquí en términos tan localistas, o sea, con relación a Mérida, o hablar de Yucatán. Sí hay ha habido un crecimiento en el estado, especialmente de 15 años para acá, significativo. Sí hay unas diferencias. También hay que marcar también qué es lo que ha marcado, qué es lo que ha hecho esta diferencia. El estado, precisamente de lo que no cuenta es con un desarrollo industrial que apenas está iniciando la reindustrialización de Yucatán, que antes sí la tuvo. Su mayor fortaleza está en el comercio y los servicios, y es lo que se ha venido desarrollando. Mucho contribuyó, y uno de los aspectos que yo mencioné al principio de esta charla, el tema de la seguridad. Recordarás que hasta la fecha, o sea, Yucatán es uno de los estados más seguros. Muchos de los rankings aparece en primer lugar. Es considerada
la segunda ciudad más segura de toda América. Creo que solo Montreal está en primer lugar. De manera que esas condiciones son las que hicieron que fuera un terreno fértil para la inversión, que atrajera la inversión, especialmente la inmobiliaria, que ha tenido un desarrollo creciente en los últimos años. Pero creo que eso es replicable en otros estados si seguimos con la misma receta. Necesitamos certeza, necesitamos seguridad jurídica, necesitamos la seguridad patrimonial y, en consecuencia, políticas de atracción de inversión. Paco, en la parte industrial tenemos dañadas las cadenas de suministro, naturalmente, porque si cerraron en diferentes momentos y por mucho tiempo cada una de las industrias, entonces toda esta proveeduría para las ensambladoras de lo que quieras está dañada, ¿no? Entonces, la recuperación de esta cadena de suministro puede tomar un tiempo más allá de lo esperado. Y también esa es la gran oportunidad. O sea, la gran oportunidad es que México aproveche una oportunidad histórica que tiene de reconvertir todas estas importaciones en posibles producciones locales, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a reactivar en todo sentido la cadena de suministro? Bien, pues, primero, seriamente dañada, no solo además por el cierre forzoso, sino que también la cadena de suministro tiene que ver con el transporte de carga y el ferrocarril, y como podrán ver en la parte tanto sureste como en la parte norte, en Sonora 30 días parados los ferrocarriles, ahorita llevamos en Chihuahua 28 días parados, hay toma de casetas que nos paran 3, 4 días, entonces sí tenemos ahorita el tema de proveeduría, de suministro y proveeduría en graves problemas, ¿no? Otra vez regresamos al tema de certeza política y jurídica. Sin embargo, bueno, pues ya sabes que los industriales, el mexicano siempre buscamos el cómo salir adelante y el cómo resolver problemas. Si nos comparamos con cualquier otra nación, el mexicano tenemos esa astucia, esa habilidad, y bueno, pues estamos ingeniándola, y hasta por mar hemos estado ahorita viendo toda la parte de proveeduría, y no nos pueden cerrar, y obviamente es más costoso. Si ustedes ven los productos, aunque la inflación es una, pero muchos de los productos se han encarecido, porque también las condiciones de proveeduría han sido extremas. Entonces sí traemos ahí un tema, estamos esperando que sea pasajero, estamos trabajando con las autoridades, y también creo que vale la pena decir que hay muy buena relación, excelente relación con muchos del gabinete del presidente López Obrador, ¿no? Es cierto que algunos a lo mejor no entienden y parece que van de reversa, pero tenemos ahí gente capaz y que nos está ayudando enormemente. No quisiera mencionarlos, pero pues muchos de los secretarios, de los subsecretarios están ayudándonos, preocupados por México, y hemos estado Paco, ahí viendo cómo transitar y tener condiciones favorables. En ese sentido, yo me quiero imaginar, y quisiera que pasara como un sueño, que fuéramos vendedores de México, de nuestras industrias de la mano, que fuéramos juntos gobierno e iniciativa privada, y que los líderes empresariales estuvieran ahí pendientes de hacer esa venta. O sea, imagínate este escenario, ¿no? Lo quiero poner siempre sobre la mesa. Imagínate que dijera Apple que sí quisiera hacer los iPhones en México. Generar este valor, esta conexión con México, para generar millones de aparatos en México, no es nada más una decisión ejecutiva. Hay una cantidad de cosas importantes que tendría que pasar, por dar un ejemplo de compañía, ¿no? Entonces hay que acompañarlo desde la parte iniciativa privada y por la parte de gobierno. ¿Quién está haciendo esa promotoría? ¿Quién está promoviendo que México lo logre? Nosotros lo estamos haciendo desde la industria, y repito, tenemos embajadores, además con conocimiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y obviamente son embajadores de promoción industrial ante esos países. Y un ejemplo claro, para Francia está Alfred Rodríguez, que es un francés que ellos nombraron un embajador para México, y nosotros a él mismo lo nombramos, es un embajador de las naciones. En Alemania, Joaquín Elseacer. En Estados Unidos tenemos un líder y conocido por todos ustedes, también Larry Rubin, y en fin, tenemos gente que está promocionando con nuestras contrapartes. Nosotros trabajamos muy fuerte con todas las equivalentes a las concamines con otros nombres en la industria y con otras organizaciones, y tenemos una relación por semana
por semana, y más ahora con esta parte, con esta facilidad de la comunicación digital, tenemos una comunicación bastante fluida, y quiero decirles que a pesar de muchas cosas que hemos mencionado, están llegando inversiones muy, a lo mejor no del tamaño que quisiéramos, pero están fluyendo, y sobre todo hay muchas que están en un stand-by para buscar la condición o el momento para que se vengan a México, por lo que acaban de decir, la proveeduría, somos el país número 9 en proveeduría en México, y las condiciones de la proveeduría y de los tratados, acuerdos comerciales que tiene México son inmejorables. Y la logística también, ¿no? Y el comprador más grande del mundo también. Entonces, creo que eso es, de veras, deberíamos de aprovecharlo. Ojalá, como dices, fuera un sueño, pero ojalá pasara, que pudiera haber un entendimiento sobre todo de... Y mira, déjame decirlo, yo sé que me dijeron que no lo dijera, pero si me permite lo voy a decir respetuosamente, pero un secretario que gracias a Dios ya se fue, pero bueno, fue de los que canceló una inversión de $900 millones en Mexicali, ¿sí me explicó? Y que se perdieron más de 1,700 empleos, ya se fue. El daño lo dejó, pero ojalá ya no vuelva a pasar eso, ¿no? Que lo tomemos como muestra, que no debemos de permitir ese tipo de acciones, porque no son buenas. Debemos de atraer más y más y más, aprovechando que México tiene todo lo que hemos mencionado, para que pueda salir adelante. Y lo digo porque además muchas gentes del gobierno estuvieron de acuerdo con nosotros, ¿sí me explicó? Y bueno. Bueno, nadie quiere correr a sus clientes, ¿no? El cliente en este sentido es cualquier inversión extranjera que quiera venir al país, y estamos listos para recibirlos. Yo en este sentido quiero abordar dos temas, José Manuel, si me lo permites. Estás encabezando dos grandes iniciativas que me parece muy importante compartir con todo el público. Por un lado, que nos platiques un poco del Tianguis Turístico Digital, y que nos platiques un poco del Buen Fin ampliado a 12 días, que no ha sido el común de los años pasados. ¿Nos puedes platicar de eso, por favor? Sí, como no, de manera muy breve, tomando en cuenta la hora para ustedes. Podemos empezar con el Buen Fin. El Buen Fin este año va a llevarse a cabo del 9 al 20 de noviembre, primera vez, y este es su 10º aniversario, que es de más de 4 días. Normalmente por eso se llama el Buen Fin. Es un fin de semana extendido que debe de coincidir con el lunes inhábil correspondiente al aniversario de la Revolución, que este año es el 16 de noviembre, lunes 16 de noviembre, y desde el 9 hasta el 20 va a estar abierto por lo atípico del comportamiento de este año con la pandemia, buscando que haya menos aglomeraciones en los establecimientos y que se puedan respetar los protocolos sanitarios y de prevención de contagios en todas las restaurantes. Esperemos que para noviembre los colores de los semáforos epidemiológicos ya hayan disminuido, ya sean, ojalá sean muchos estados ya en verde, que más quisiéramos que toda la República, pero bueno, o sea, de eso es de lo que se trata, de evitar las aglomeraciones, de ahí el número de días. Es un proyecto diseñado para reactivar la economía del país en el último bimestre, o sea, es en noviembre, y en las condiciones actuales va a ser de suma utilidad. A los comerciantes les permite también la renovación de los inventarios, y a todos los mexicanos les permite adquirir a menores precios los artículos que necesitan. Se ha fomentado desde el principio del programa que se busquen las compras inteligentes y responsables, y no únicamente las compras por impulso. Y del Tianguis Turístico Digital, este año no se pudo llevar a cabo el tianguis que tradicionalmente se realiza un año en Acapulco y otro en otra ciudad, precisamente por el coronavirus, de manera que se está llevando a cabo del día de hoy y de mañana el Tianguis Turístico Digital. Para quienes están en el sector turístico, pues participan directamente. Para quienes quieren visitarlo, solamente tienen que acceder a la página del Tianguis Turístico Digital de México, pero realmente no es un escaparate de promoción para el público en general. Es un network entre los turoperadores del mundo. Lo que se trata es de vender los destinos turísticos, lo que se trata es de que se conozcan los nuevos servicios, y esta es la antesala del Tianguis Turístico Presencial que se llevará a cabo en 2021
en el mes de marzo, precisamente en la ciudad de Mérida, para que mencionaste hace un momento. Y lo que pretenden estos tianguis turísticos es aumentar, facilitar la tarea de encuentro entre proveedores y compradores de los destinos turísticos, no de promover directamente al viajero. Muchas gracias. A manera de cierre, les he platicado un poco el sentido de los webinars que hemos realizado. Tienen el sentido de recibir consejos prácticos para todos los empresarios industriales, comerciales, en el área turística, en el área de servicios. 3 consejos prácticos que pudieran hacernos favor de compartir ustedes, que le darían en este momento a todos los empresarios que están con la angustia, con el negocio cerrado quizás todavía, o que están esperando que cambie el semáforo. ¿Qué visualizan? ¿Qué consejos nos darías, Paco? Bueno, número uno, mucho de lo que están cerrados y que no pueden abrir, sobre todo de los MIPYMES y pymes, algunos medianos obviamente, es por el tema de los flujos, ¿no? Los flujos están, los bancos ahorita también, los intereses no son atractivos. Estamos trabajando mucho con la banca de desarrollo para que haya garantías a créditos baratos. Estamos trabajando muy de cerca con la Asociación Nacional de Bancos, con AFINSA, que somos consejeros ahí de AFINSA y Bancomex, y bueno, estamos ahí haciendo varias propuestas para que pudieran pasar. Por otro lado, también si me permites aprovechar, una de las primeras preguntas fue, pues nosotros en esta propuesta que ya está muy avanzada del paquete fiscal 2020-2021, es implementar un estímulo a la deducción. Esto es bien importante, ¿no? Que ahorita nomás por el COVID hay un estímulo a la deducción para que pueda, acuérdense que todo esto del consumo es algo muy importante. Si ese eslabón del consumo no lo alentamos, lo motivamos, pues nos puede traer a todos una consecuencia bastante complicada. Entonces tenemos que enfocarnos ahí en la parte de deducción a las prestaciones laborales, también por este tema de la pandemia y reactivación, pues que para poder mantener los empleos, pues tienen que hacer deducciones laborales. Si no fuera así, veríamos bastante complicado esta parte, ¿no? Los estímulos fiscales en materia de IEPS y peaje. Ya no desarrollo por tema de tiempo todos los puntos, pero el punto número 5 es que de manera permitir a los contribuyentes convenio de pagos en parcialidades también, sin la parte de que es muy complicada y fiscalmente es muy cara, la parte de los intereses y recargos, ¿no? La otra, el tema de las devoluciones. Eso nos ayudaría mucho con los flujos y también motivar la parte del consumo, que creo que es algo que estamos no poniendo en el focus que deberíamos de meter, ¿no? Y algo que consideramos que es fundamental implementar las medidas que den mayor seguridad jurídica a los contribuyentes, ¿no? Porque ahorita hemos visto que sí está muy complicado todo el tema fiscal. Deberíamos de tener que Prodecom tuviera también los dientes de defensa. Entonces yo creo que estas 7 propuestas que hemos hecho, que además las hemos hecho ante el Senado de la República y ante la Secretaría de Hacienda, no las hemos hecho públicamente ni nada, sino las hemos dicho donde se tienen que decir, y parece que están considerando algunas que estamos nosotros impulsando, empujando de manera directa, o como decimos, cabildeando entre las 2 confederaciones y con el Consejo Coordinador Empresarial también esta parte. En términos muy industriales, en términos muy prácticos, ¿qué pasaría si las cosas propuestas al gobierno no caminan, pero yo como empresario tengo que salvar mi empresa? O sea, tú también eres industrial. Dime 3 cosas obligadas a llevar a cabo en este momento. Pues número 1 es un acuerdo, llegar a un acuerdo, si no fuera con la parte pública, privada, en que hacer los pagos a proveedores oportunamente. Número 2, buscar sí o sí la parte de financiamiento, ¿no? Ya sea con fondos. Yo creo que hoy hay muchas herramientas de fondeo que no las estamos buscando como deberían de ser. Obviamente también los fondos de inversión y muchas sociedades que quieren hacer inversiones ya con empresas trabajando, deberíamos de buscarlas. Yo lo estoy haciendo en lo personal y me está dando resultado, ¿no? Y la otra, pues buscar los mecanismos, seguir buscando mecanismos de cómo, y lo decía hace un rato,
los mexicanos somos muy talentosos en esa parte, ¿no? Ya cuando sentimos que el agua nos está llegando a la nariz, siempre se nos ocurre algo para salir adelante. Ya ves que los gobiernos siempre han inventado una serie de iniciativas para que no nos ayudan y siempre buscamos cómo salir adelante, ¿no? Esa es la apuesta que las habilidades que tenemos como mexicanos y además ustedes como comunidad, mis respetos, la verdad que son un ejemplo a seguir, siempre lo hemos dicho, ¿no? Y aprovecho, si me lo permites, Emilio, decirles algo muy bonito. Hatima Toba. Eso. Estás en el ajo, muy bien. José Manuel, 3 consejos prácticos que le darías a tus hoteleros, tu gente de servicios o que tienen comercios. Bueno, para no repetir lo que dijo Paco y que lo suscribo, o sea, estamos de acuerdo en estos puntos. Yo quisiera mencionar algo que poco se ha dicho y no importa si se trata de estas confederaciones o de cualquier otra organización. Se necesita una mayor participación de la sociedad. Y cuando no estamos de acuerdo con lo que está haciendo la autoridad, es muy fácil apuntar hacia los representantes de las organizaciones empresariales y hablar de que qué es lo que deben de hacer ellos y no pensar en plural qué es lo que debemos de hacer todos. Las organizaciones empresariales lo único que hacen es representar el sentir, el qué hacer y la forma con la que sus propios miembros se comporten. No somos partidos políticos, pues, haciendo alusión a de que si somos contrapeso o no somos contrapeso. Somos representantes de sectores productivos y en consecuencia nuestra orientación debe estar enfocada a la productividad de las empresas, a la competitividad y hacer que cada una de ellas pueda tener viabilidad. Dicho lo anterior, lo que tenemos que pensar en el corto plazo es que aún no hemos salido de la pandemia, que tenemos que ser muy escrupulosos con los protocolos de seguridad, que no podemos dejar de cuidarnos y de cuidar a los demás, porque para que inicie realmente una recuperación económica, se tiene que haber dejado atrás el tema del coronavirus, ya sea que tengamos una vacuna o que se haya logrado aplanar realmente esta curva. Y en tercer lugar, adaptarnos, reinventarnos en muchos de los casos, en muchos de los negocios y adaptarnos a las nuevas circunstancias y a la nueva realidad. Eso incluye desde la innovación, la tecnología, el financiamiento que se requiere, el acceso a fondos para tener mayor liquidez. Y dentro de todo esto, pues al igual que dice Paco, pues yo me despido diciéndole a todos lo mismo, Hatima Toba, para todos ustedes. Gracias, están muy entrenados, muchachos, conocen a muchos buenos amigos. Bueno, yo quiero terminar nada más agradeciéndoles a ustedes dos. Les quiero decir que muchos empresarios previamente a esta plática me han pedido pasar un mensaje y ha sido el de que la voluntad de trabajo de esta comunidad es muy grande. Tenemos unas ganas enormes por desarrollar a nuestras familias, a nuestras comunidades y toda la fuerza necesaria para sacar adelante a México. Si ese mensaje ustedes en su voz lo pueden llevar a los lugares necesarios para poder decir que lo único que necesitamos es un empujoncito, nosotros estamos listos para trabajar y sacar adelante con toda la fuerza del mundo. Ha sido para mí un gusto poder conversar con ustedes. Yo agradezco enormemente a ustedes dos grandes líderes mexicanos, a dos personas ejemplares, que estoy seguro que verán por el interés de sus agremiados, de los industriales, de los comerciales, de todos los involucrados en el sector turismo y servicios. Ha sido una plática maravillosa y muy buenas noches. Muchas gracias a mi querido Francisco Cervantes, a José Manuel López Campos y muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Emilio, ahí A también sus órdenes. la Universidad de Sonora que nos acompañó, nosotros vamos muy de la mano con todas las universidades del país y nos acompaña también la Universidad de Sonora. Quiero hacer una mención importante para llevar a cabo esta plática. Quiero agradecer a mi querido Sami Gersevich, que nos hizo favor de hacer las llamadas necesarias con dos buenos amigos y poder armar esta plática.
y también a toda la gente que ha sido cercana, a José Manuel y a Francisco, que nos ha contactado durante la semana, con la emoción de compartir preguntas y temas que de la mejor manera he tratado de preguntar. Muy buenas noches y muchas gracias a todos. Gracias, Emilio. Gracias a todos. Hasta luego, presidente López Campos. Saludos a todos y que tengan muy buenas noches. Hasta luego. Gracias, Emilio. Gracias, Paco. Y un saludo a toda la comunidad.